Cifras dolorosas, en realidad. Vamos a conversar con el ministro de Educación, Morgan Quero, no solamente de este tema, sino también de la coyuntura. Ministro, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, querida Mónica. Buenas noches. Permíteme saludar antes que nada a todas las madres del Perú, en especial a las madres que son jefas de hogar. Jefas de hogar en donde hay una mayoría de madres que son pobres. Por supuesto. Que son además mujeres que trabajan para sacar adelante a sus hijos, a sus adultos mayores y que se enfrentan todos los días al racismo, a la discriminación, al acoso y a la violencia. Y que esperan que sus autoridades hagan bien las cosas para poder salir de la situación en la que se encuentran. Ministro, vamos a hablar del tema de la pobreza más adelante, pero yo quiero empezar con la coyuntura. Porque usted ha trabajado con la presidenta Boluarte cuando era ministra de Inclusión Social, ha sido asesor en Palacio de Gobierno, hoy es ministro de Educación, probablemente y sin duda una de las personas más cercanas a la presidenta Boluarte y que imaginamos confía en usted por la cercanía que tiene. ¿Cómo está ella? Porque ella, como una respuesta política, ha dicho que no se va a entretener en cuestiones menores, pero la detención de su hermano no es una cuestión menor porque afecta no solamente a ella como presidenta, sino al país entero. ¿Cuál es su posición como persona cercana a Dina Boluarte, más allá de ministro? Permíteme, Mónica, responderte más bien como ciudadano. No, pero me gustaría una persona cercana a la presidenta en términos, en la coyuntura en la que estamos viviendo, me gustaría más allá del ciudadano, porque el ciudadano lo está juzgando a usted, lo está viendo a usted y quiere una respuesta de esa naturaleza. La presidenta está bien, está firme en sus convicciones, en su visión del Perú, en sus deseos de seguir trabajando y aportando una perspectiva y una estrategia para nuestro país de desarrollo basada en pan con libertad y en justicia con inversión. Más allá y está tranquila, está serena. Yo entiendo que usted tiene como misión una respuesta de esa naturaleza. Entiendo además que usted es un politólogo, ha estudiado precisamente la ciencia política. Eso es importante, pero la gente lo que ve a través de la televisión no es solamente una cara, sino la expresión de qué está pasando por dentro en el gobierno. Porque no podemos creer que no estamos en medio de una crisis, menos una persona educada y cercana a la presidenta como usted. Yo acuso, querida Mónica, una desestabilización permanente basada en 4 pilares que algún autor norteamericano, Gene Sharp, planteó en un libro ya muy famoso, y en donde hay una estrategia ya predefinida que se repite. ¿Quién quiere desestabilizarla? ¿Quién o quiénes? Usted habla de 4 pilares, por favor póngales nombres. No, son... Porque lo cierto es que los detalles y las evidencias cada día salen de una manera muy grande. Sí, Mónica, aquí hay una estrategia que haría palidecer la imaginación de Curcio Malaparte, aquel autor italiano de técnica del golpe de Estado. Háblele a la gente en fácil. Yo le hablo a la gente de manera directa y explico. Por eso mismo, o sea... Hay una tradición de golpismo en un país como el Perú. ¿Quién quiere golpear? Muchos sectores. Pero, y digamos, no solamente a la presidenta Boluarte. Desde el 2016 hemos entrado en una espiral muy triste para el Perú. Sí, yo recuerdo todavía el mes de abril del 2019 en que el presidente Alan García se suicidó. Yo creo que hay lecciones que tenemos que aprender como país y que tenemos que comprender en relación a la continuidad de la democracia. Representa, ministro. Usted representa a ese gobierno. Es una persona cercana a la presidenta Boluarte. Sí. Ella está en una situación complicada. Eso afecta al peruano de a pie, ¿no? Y la situación se pone en evidencia porque tienen a un hermano que aparentemente o presuntamente... Por eso, Mónica, hablo de golpe de Estado. ¿Y quién? Justamente... O sea, ¿hablar del hermano es un golpe de Estado? Porque se socava de manera directa las formas en que se plantea la legitimidad de un poder del Estado. También se socava la legitimidad del poder legislativo y del poder judicial. ¿Quién está interesado en hacerlo? ¿Usted cree que lo que se ha presentado y la detención del señor Boluarte, dicho sea de paso,
una persona también cercana a usted porque lo conoce. Lo conozco como conozco a tantos otros. ¿Desde cuándo lo conoce? Desde hace mucho tiempo, desde el 2016. Desde el 2016. Sí, pero como conozco a tantos otros ciudadanos. Cuando usted vino y a trabajar con el señor Nieto Montesinos. Sí, lo entrevisté a Nicanor Boluarte para ser él lo recomendó jefe de recursos humanos. No, para nada. Mi CV ha circulado en los últimos años, he trabajado con varios ministros en distintos gobiernos. Ya, pero ¿tiene usted una amistad con Nicanor Boluarte? No tengo una amistad, tengo un respeto. ¿No siente? ¿Tiene respeto? Sí, por supuesto, es un hombre decente. Yo he visto a través de las cámaras a un hombre que está detenido injustamente, sereno, y que ha dicho que confía en la justicia peruana. Yo creo que eso es muy importante en este contexto también. ¿Y usted por qué cree que es injusto? O sea, usted pondría, digamos, en evidencia, porque usted dice que lo conoce, es cercano, pero claro, no es su amigo íntimo tampoco. O sea, y usted está diciendo que está injustamente detenido. ¿Cuál es la razón por la que usted señala que está injustamente detenido? Estos mecanismos de la detención preliminar, en el caso de este tipo de investigaciones, dejan mucho que desear, por decirlo menos, en términos de los derechos humanos, de la dignidad. Pero son muchos los detenidos, ¿no? O sea, lo han sido, por ejemplo, líderes de otros partidos políticos. Y tenemos un problema que tenemos que enfrentar. El abogado de la presidenta, el señor Mateo Castañeda. Eso también es grave, eso es muy grave también. Que se haya detenido al abogado de la presidenta también es grave. Pero le ofrece y cae con sus propias palabras a gente encubiertos. Que se haya allanado el domicilio de la presidenta. No, pero le pregunto, ¿usted le parece injusto que un abogado que debería defender a su clienta, porque para eso le están pagando, ¿no?, le ofrezca, ¿no?, a agentes encubiertos de la policía ascenderlos eventualmente como a generales? ¿Usted eso le parece un comportamiento natural de un abogado? Desconozco esa parte de lo que nos estás comentando ahora, pero sí creo que tenemos que investigar también, porque hay muchos excesos en materia y errores y faltas de los procedimientos legales que ha seguido tanto la DEVIAC como la EFICOP, creo yo, y también hay manejos de recursos públicos que deberíamos de investigar. Entiendo que haya un proceso a partir de estas decisiones que se han ido tomando y yo creo que hay que comprender en toda su dimensión. Pero esas decisiones se dan cuenta de que lo que se estaba intentando es obstruir el desarrollo normal de investigaciones que involucran a la ciudadana principal del país. O sea, esa es la parte de la gravedad. La presidenta de la República. Por supuesto, la primera ciudadana del Perú, ¿o no es la primera ciudadana del Perú? Bueno, es un formalismo ese de la primera ciudadana. Lo que quiero decir es que es una ciudadana más que ha ido al encuentro... No, no es una ciudadana más. Que ha ido al encuentro de su destino desde la convicción democrática, que ha participado en un proceso electoral y que ha tenido la posibilidad de ser presidenta de la República con la fuerza de la ley y de la Constitución. ¿Y usted le ha recomendado, por ejemplo, como un politólogo que es, un profesional que es, le ha recomendado que ponga intermediarios y que decida hace ya muchísimo tiempo no entablar una comunicación directa para la ciudadanía con los medios de comunicación, por ejemplo? Es decir, evitar responder preguntas que pueden ser incómodas y que la colocarían probablemente en una situación un poco más cercana a lo que hoy se encuentra. Es decir, cada vez más alejada y en un pedestal desde el poder que a la gente le puede generar muchísima desconfianza. Por eso yo acuso justamente las formas de acción de aquellos que buscan en el basurero de la historia, de chismes y de confabulaciones de todo tipo. ¿Pero a quién acusa usted? O sea, no, yo está acusando esas prácticas de todo tipo que tenemos hoy en nuestro país. Pero entonces, el país completo contra el gobierno. Entonces... No, el país completo no. Yo creo que hay muchos ciudadanos que son conscientes y necesitamos explicar, Mónica, justamente parte de esta estrategia que está en marcha, que tiene que ver con socavar las bases de la gobernabilidad democrática. Pero uno le pregunta al ciudadano en las encuestas, ministro, y la verdad que no llega ni al 10% del respaldo que tiene la presidenta ni el gobierno, tampoco el Congreso. Es decir, tenemos un problema institucional. Entonces, cerramos todo, nos vamos. Usted lo está diciendo, no yo. ¿Cómo solucionamos, encaminamos eso? Como el de la pobreza, Mónica, son procesos y problemas estructurales en nuestro país. La desigualdad entonces, como son estructurales, ¿qué hacemos? Tenemos que darnos el tiempo para organizar mejor
nuestra vida política. Ustedes han tenido, ya tienen un tiempo suficiente como gobierno. Me refiero a un contexto más amplio, porque esto viene de atrás. Justamente tú también lo has dicho. No es privativo de este gobierno. Por supuesto, y lo digo porque es de rigor decirlo, esto no viene de hoy. Sí. Pero en el gobierno de la señora Boluarte hay 600.000 pobres más. Y también se ha solicitado al INEI un estudio sobre la pobreza multidimensional, que no tiene que ver con la pobreza monetaria. Y justamente ahí tenemos un enfoque mucho más claro que nos va a ayudar como gobierno a focalizar mejor nuestras políticas. ¿Hay más pobres o no hay más pobres? Y se ha incurrido en el aumento. Eso es lo que nos dice. ¿Usted no cree? Sí, yo respeto las cifras. ¿Y qué responsabilidad tiene el gobierno asumiendo esos 600.000 adicionales que tiene hay? Una parte de responsabilidad, como distintos otros sectores sociales también tienen responsabilidad. Yo creo que en este sentido tenemos que ¿En qué se ha equivocado es la pregunta? ¿En qué se ha equivocado el gobierno? Del que usted es parte. Yo creo que, por ejemplo, le dimos demasiado énfasis en su momento al tema del fenómeno del niño costero, para hacer una prevención que nunca antes se había hecho en nuestra historia. Pero esa proyección debía hacerse porque lo que se señalaba y los expertos decían. Y ahí se fueron recursos muy importantes y a lo mejor teníamos que complementar un poco más con la inversión privada. Este año estamos generando 8.000 millones de dólares de inversión privada, que según Proinversión esto vamos a tener. Volvamos, Hemos multiplicado la inversión pública. En el sector de educación estamos haciendo 75 nuevos colegios con una inversión de 2.400 millones de soles que van a ir a 9 regiones, en especial 6 para Puno, pero en con educación, 500 millones de soles. En educación tenemos las pruebas internacionales de PISA, tenemos además que no llegamos ni siquiera mínimamente a los objetivos, ni en matemática, ni en comprensión. Lo ha dicho la misma estadística del INEI. Entonces es un trabajo que tampoco se ha hecho, ministro. Al contrario. Al contrario. En evaluación de aprendizajes del año pasado, tenemos un aumento muy interesante en todos los colegios rurales, en todas las áreas del conocimiento. Tenemos una mejora en comunicaciones y en matemáticas en varias regiones. ¿Eso se trasluce? Eso se trasluce y yo creo que estamos trabajando. ¿En qué está basado? Hoy, por ejemplo, ¿su afirmación en qué científicamente está basado? ¿En qué evidencia en términos claros? La evidencia está colgada en la página del Ministerio. Esta es la evaluación de aprendizajes del 2023. Son cifras oficiales. Pues lo que le estoy preguntando es una cosa mucho más objetiva. Lo objetivo es que hoy, por ejemplo, a diferencia de lo que sucedía antes, hemos multiplicado por 2 las becas para los jóvenes universitarios. Pero eso no ha solucionado el problema. 1 millón de niños de 3 a 5 años no solo aprenden su lengua materna, un idioma originario o el castellano, sino el inglés fonético, algo que no se había hecho y que nos va a ir abriendo una ventana ante el mundo. Hemos empezado señalando el tema de la pobreza y evidentemente el tema de la pobreza está vinculado al tema de la anemia. El tema de la anemia está vinculado a que no hay posibilidad de acceso a una nutrición. Al saneamiento también, Mónica. Sí, por supuesto, ¿no? Y hay millones de peruanos que ni siquiera acceden a ese saneamiento y eso también tiene que ver con los ministerios transversales. Paralizadas. Pero lo que le iba a preguntar, mire, a quien han puesto de vocero, el señor Hinojosa de la presidenta, él ha trabajado en Caliwarma. Y este programa está fallando. No depende del Ministerio de Educación, pero lo cierto, este programa está fallando. Los desayunos no están llegando a un porcentaje importante de gente. Eso sí le afecta al estudiante que está bajo la tutela del Ministerio de Educación. Y eso es algo que tampoco se ve que tiene solución. Por eso estoy proponiendo desde el Ministerio de Educación un pacto social por la educación. Que nos pero permita... eso es un nombre muy bonito, pero ¿cómo lo aterrizamos? Pero ¿cómo lo aterrizamos? ¿Y en cuánto tiempo? Con más inversión privada, con más participación de nuestros docentes. Este año vamos a abrir 50.000 nuevas plazas y el año pasado 73.000. Docentes que además van a regresar a las aulas en el caso, por ejemplo, de gente que no pasó la evaluación y que tiene que ver con proyectos que aprobaron de manera populista en el Congreso de la República y con el que usted parece estar de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo que se cierre esa brecha política. Son 2.000 a 3.000 docentes. Gente que no pasó una evaluación. Que tienen todas las credenciales, que tienen sus títulos. Que tuvo además más de una oportunidad. Que tienen sus títulos y que van a ser evaluados una vez que ingresen a la carrera pública magisterial.
previa revisión de toda su documentación. Y el resto de, yo creo que eso es algo importante, que sí pasaron esa evaluación. Mónica, porque necesitamos profesores en el Perú, todavía seguimos necesitando, tenemos 405.000 ¿Usted cree que no hay profesores? Alternativa de profesores que estén y que pasen las evaluaciones y que estén en la capacidad de llegar a las aulas y darle una Por eso hemos abierto 50.000 plazas este año y ya se han presentado 250.000 candidatos para ese concurso. Y eso quiere decir que hay confianza en ese proceso y que lo vamos a hacer bien. Y que estamos abriendo los espacios para formalizar a esta carrera pública magisterial y a todos nuestros docentes. Otro problema que tenemos que enfrentar es el reto con las universidades. En las universidades... Por debajo del estándar. No, en las universidades no se titulan los alumnos. Usted sabe, Mónica, tenemos que llevar a la titulación a los alumnos. Y ese es un reto que estamos que se titulen me parece muy bien, pero no se le puede engañar a la gente cuando está por debajo del estándar, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Usted y yo sabemos que cuando van a contratar a una persona, lo primero que preguntan es de qué universidad viene. Y eso simplemente si lo va a calificar, no necesariamente. El título no pesa igual en una universidad que en otra. Pero así ahora que cada vez más. Pero eso no sucede en el país porque a veces hay universidades que están engañando a los estudiantes con la posibilidad de tener un trabajo. Eso se cerró con la reforma universitaria, Mónica. ¿Cuál es el nivel de Hoy tenemos informalidad y subempleo que hay en nuestro país? Altísimo. Altísimo. Ha bajado. Sin embargo, por las cifras del INEI, bajó 2 puntos. Para usted, estamos viviendo una situación que no es de crisis. Estamos viviendo en el país de las maravillas. Todo está funcionando como un relojito suizo. No, para nada. Nunca he dicho eso, Mónica. Y yo sería incapaz de decir una cosa así. Yo conozco el Perú, sé los problemas estructurales que enfrentamos. Ya, pero más allá de los problemas estructurales, tenemos que trabajar con el Perú con confianza y desarrollar nuevas estrategias que nos permitan conciliar. Yo sé que usted tiene respuesta para todo, pero quiero una respuesta concreta. Con inversión pública, o sea, sobre la crisis, desde la perspectiva de una plataforma que nos permita lograr acuerdos entre los peruanos, porque lo que ahorita no tenemos, Mónica, son acuerdos mínimos que nos permitan sanear nuestra política y mirar el futuro. Volviendo al tema de la coyuntura. En el próximo gobierno, sino el 2040. Ese es un rumbo que necesitamos. Bueno, todavía nadie sabe qué es lo que puede pasar de aquí hasta el 26, la verdad, ministro. Todos estamos muy preocupados. Yo creo que hay muchos peruanos que son conscientes de la necesidad de respetar la Constitución y la ley. Eso está muy bien. Y que tenemos que llegar hasta el 2026. Justamente por respetar la Constitución está la señora Boluarte a un proceso democrático del mismo gobierno, libre y participativo. Que ver si nos entendemos. Por eso justamente, porque se respeta la Constitución, la señora Boluarte reemplazó al señor Castillo cuando cometió el golpe y ahora está en prisión preventiva. Pero hoy la situación de las investigaciones que hay alrededor de la presidenta Boluarte, del hermano de la presidenta Boluarte, la situación de crisis donde hay un ministro de Economía que dice que efectivamente estamos en un gobierno frágil, débil. Tenemos un tema de Congreso y gobierno que están generando una situación de incertidumbre en el país. Que sigan las investigaciones, no pasa nada. No pasa nada, ministro. Estamos trabajando unidos y firmes con ese rumbo. Pero eso es lo que no ve la gente. Lo que quiero decir es que las investigaciones pueden seguir su rumbo, no pasa nada. Pero eso ¿usted no cree que mella el cimiento fundamental de la estructura del gobierno? Que se hace. O sea, ¿qué hacemos? No preguntamos. Espacios. No, pregunten lo que quieran, no hay ningún problema. Pero respuestas, por lo menos, directas. Porque si no, estamos llenos de un verbo florido, que además le entiendo que usted lo tenga. Gracias. Pero sí, bueno, en fin, hay mucho verbo florido, pero no se aterriza en respuestas que la gente también quiere tener, ministro. Y la verdad, hasta ahora, usted no me ha respondido porque no sobre me ha dejado la crisis. Responderle, querida Mónica, disculpe usted. ¿Usted quiere hacer un discurso? No, yo no quiero hacer ningún discurso. Yo quiero explicar algunas cosas que estamos haciendo desde el gobierno y desde el sector educación. Y por eso le he dado esta data muy concreta. Eso es evidencia. Sí. Y por eso estamos trabajando. Y ese pacto social por la educación tiene que ver con nuestros niños y nuestras niñas. Y nuestros hijos. Por eso es tan importante decirlo hoy, 12 de mayo, en que se ha fundado la Universidad Nacional
Nacional Mayor de San Marcos hace 473 años. Saludamos esa y en donde tenemos nuevamente un rumbo que tenemos que construir y decirle a la sociedad peruana que podemos lograr acuerdos mínimos sobre un tema tan importante como la educación. Una pregunta bien concreta. La propuesta de Pedro Cartolín a candidato de Contralor, ¿qué hace el gobierno? ¿De dónde provino? ¿Se habla de Podemos? ¿Se habla de APP? Mire, en verdad desconozco ese detalle. ¿Usted lo conoce a él? No, nunca lo he saludado, no lo conozco, pero me parece una buena propuesta y habrá que ver también las evaluaciones. Creo que es un proceso más complejo con intervención de otras propuestas y otros candidatos también. Si tuviera que darle un consejo a la presidenta, que seguramente se lo da en privado, en público, ¿qué le diría a usted en una situación como esta? Más allá de respuestas generales, una cosa mucho más concreta, teniendo en cuenta que yo sí creo que le está afectando a la gente todo lo que está pasando alrededor. Bueno, yo siempre he considerado que es importante tener un diálogo alturado, respetuoso, como esta noche. ¿Cree que debe salir a la prensa la señora? Acá está invitada la señora presidenta cuando quiera. Vino al tercer día de asumir, y dijo que iba a tener una relación directa con la prensa, pero cada vez está más distante, ¿no? Seguramente se quiso establecer y por alguna circunstancia algo se ha roto ahí. Tendríamos todos que ¿Algo se ha roto de parte de quién? De parte de la forma en que se ha desarrollado un acoso sistemático basado en una violencia que me parece innoble para la coyuntura que vivimos. Bueno, en todo caso estaremos esperando que haya respuestas concretas. Gracias, muy amable. Mónica, muchas gracias.